Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente crochetera? En esta ocasión voy a enseñarles a tejer una almohadita de osita. Estoy usando en la marca Perlita Dominó antialérgica. Es extra suave este hilo y está recomendado para un grosor de crochet de 5 milímetros. Entonces yo estoy usando crochet de 5 milímetros. Vamos a usar 200 gramos nos dan para este tamaño de osita. Dos ovillos de 100, dos. Vamos a usar hilo de color negro, algodón para el relleno, también hilo de color blanco. El blanco solo vamos a usar para la nariz grande, nada más, y para los reflejos del ojo. En negro también usaremos poquito, solo para el ojo y también para las cejas. Y nuestro centímetro para poder medir el tamaño que deseamos obtener. Bueno, entonces comencemos a tejer, ¿sí? El paso a paso de esta almohada de osita. Comencemos. Tejeremos un anillo mágico. Y ahí mismo vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo lazada y en este círculo vamos a tejer una vareta. Pero las varetas normalmente pasamos por estos dos aritos primero, así, por estos dos y por estos dos, ¿cierto? Pero para que nuestro tejido quede un poquito más grande el alto de esta vareta, lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Vamos a coger lazada y vamos a introducir nuestro crochet dentro del aro, cojo hebra y me quedo con 3 aros. Lazada y paso por el primer arito, cojo hebra por el segundo aro, por esos dos, y cojo hebra por estos dos. Esto va a hacer que la altura de nuestra vareta cambie, ¿sí? No es totalmente grande, no, se diferencia un poquito de la vareta normal que hacemos, pero le da un alto que necesitamos para este tejido. Cojo hebra, paso por este primer arito, luego paso por estos dos y por estos dos, así vamos a ir tejiendo. Vamos a tejer en total 12 varetas. Este tejido es lo que estamos haciendo, es para esta ocasión para nuestro cojín de osita. Vamos a tejer 12 varetas. Listo, ya están los 12 puntos de varetas. Vamos, miren, aquí las 3 cadenas que levantamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 varetas. Voy a jalar el hilo para cerrar completamente el círculo y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Primera, segunda, tercera, no en esto, sino en esta cadenita. Ahí vamos a pasar nuestra aguja y cerrar con un punto deslizado. Así estaríamos empezando nuestra primera vuelta. Ahora nos vamos para la segunda vuelta. En la segunda vuelta levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a hacer nuevamente varetas. Miren, aquí en este mismo punto vamos a tejer aumento de varetas. Aquí está el primero,
paso por este primer arito, se forma una cadenita, cojo hebra, paso por 2 y por 2. Vamos a hacer un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo punto. ¿Ve? Aquí ya tengo 2 varetas en un mismo punto. Me dirijo en el siguiente, lo mismo, voy a tejer 2 varetas en este mismo punto. Quiere decir que voy a hacer aumentos en todos los puntos. Si tengo 12 al inicio, más los aumentos que son otros 12, en total tendría 24 puntos de varetas. Así vamos a tejer aumentos. Listo, mis hermosas, miren, hemos tejido aumento, aumento, 2 varetas en un mismo punto. Listo, tenemos 24 puntos bajos, puntos altos, y vamos a hacer, ahora vamos a cerrar aquí. Aquí terminé, ahora me dirijo 1, 2, 3, pero aquí no vamos, normalmente se cierra aquí, pero no en la tercera, sino aquí en el punto que ahí es donde vamos a cerrar con un punto deslizado. Ya, algo que quiero comentarles, que estas 3 cadenas no se cuentan. Las 3 cadenas no estamos contando, ¿sí? Entonces aquí no hemos contado, simplemente hemos tejido 12 varetas. Ahora nos vamos para la tercera vuelta. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. No aprieten mucho su aguja, no tejan apretado. No, simplemente suavecito, déjense llevar por el hilo. Ahora, para la vuelta número 3, la secuencia es una vareta. Aquí en el punto que sigue. Una vareta. Y en el punto siguiente, un aumento. Es decir, 2 varetas en un mismo punto. Así, esta va a ser la secuencia que vamos a repetir en esta tercera vuelta. Una vareta en el punto que sigue y un aumento. Como les dije, no aprieten mucho, suavecito nada más. ¿Sí? Así. Ven que nos queda bien alto, pero bien tupidito también. No quedan huequitos. Entonces vamos a seguir toda esa secuencia para la vuelta número 3. Listo, terminé ya la vuelta número 3. Cerramos aquí en este primer puntito, terminando las 3 cadenas. Termina estas 3 y ahí cerramos. Ahora, para la vuelta 1, 2, 3, la vuelta 4, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Aquí hicimos un punto, un aumento. Aquí la secuencia va a ser 2 varetas. La vareta, paso por este primero, formo una cadena, paso por 2 y por 2. Me voy en el siguiente punto. Por cada arito vamos a pasar, en total vamos a pasar 3 veces, ¿ya? Tengo 1, 2 varetas y en la que sigue un aumento. ¿Ve? Paso 1, paso 2, paso 3. En este mismo punto, paso 1, paso 2, paso 3. Y van a ver que nuestras varetas van a quedar altas. No es vareta doble, porque la doble pam pam se toma así, 2 lazadas, pero esta es una vareta normal, pero se hace más grandecita cuando tejemos los 3 aritos. 1, 2, 3. ¿Ve? 2 varetas, un aumento. Aquí tengo 1 y 2, y en el que sigue aumento de vareta. Así.
esta va a ser la secuencia que vamos a repetir toda esta vuelta número 4. ¿Sí? Nos vemos allí, aquí, al final. Bueno, ya estamos en la fila 1, 2, 3, 4, en la vuelta 4. Y ya cerré con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 5, la secuencia es 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos lazada y vamos a ubicarnos aquí. En este primer punto, tejeremos una vareta lazada. En el punto que sigue, una vareta más, que ya son 2, y otra vareta en el siguiente punto. Son 3 varetas en cada punto y un aumento de vareta, es decir, 2 varetas en un mismo huequito. ¿Ve? Aquí en este mismo huequito, una vareta más. A ver. Así. Esta va a ser la secuencia para toda esta vuelta número 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos en la 5. La 5, ¿ve? 1, 2, 3, un aumento. Así. Vamos a ir toda la vuelta. Ya, estando aquí en la vuelta 5, son 3 varetas, un aumento, ¿no? Mira, aquí ya hice el aumento. Y ahora toca 3 varetas. 1, 2 y 3. Ustedes cuando van avanzando, va a tocarles 7 varetas, un aumento. Entonces, ¿sabes cómo se van a dar cuenta también para que no se pierdan? No estén contando tal vez 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Aquí, ¿ve? Ustedes ven, debajo de esto ya está el aumento. Debajo de estos. Aquí también está el aumento, Entonces, en la mitad de estos aumentos, también ya toca hacer un aumento. Así. O sea, miren, aquí por ejemplo, ¿ve? Debajo de estos aumentos, en la mitad tocó un aumento. 1, 2, 3. Aquí, debajo de este aumento, tocó el aumento, ¿ve? Ustedes pueden ir tejiendo entonces así, 1, 2, 3, y aquí en este aumento toca un aumento. Así hasta finalizar. Bueno, eso que les acabo de decir es como un truco para que nosotros podamos saber dónde ya toca aumento, ¿sí? Entonces, mira, termina la vuelta número 5, hicimos 3 puntos bajos en cada punto y un aumento. La vuelta número 6, vamos a comenzar con 3 cadenas. Siempre se va a comenzar con 3 cadenas para el alzado. Ahora, la siguiente vuelta ya toca realizar o tejer 4 varetas y un aumento. Así nos vamos, 4 varetas, un aumento, 4 varetas. Si se dan cuenta, aquí empezamos con 12 puntos bajos, que estas 3 cadenas no cuentan. Luego hicimos aumento en todos los puntos, esta es la segunda vuelta. Luego hicimos un punto y un aumento. En la siguiente vuelta tejimos 2 varetas y un aumento. En la siguiente vuelta 3 varetas y un aumento. Entonces las que siguen van a ser 4 varetas, un aumento. 4 varetas, un aumento. La vuelta que sigue, 5 varetas, un aumento. 5 varetas, un aumento. La vuelta que sigue, 6 varetas, un aumento. Así vamos a ir aumentando. Vamos a hacer 6, 7, 8, 9, 10 varetas, un aumento. Y ustedes ya saben lo que los aumentos siempre les va a tocar en la mitad de estos 2 aumentos. Entonces, vamos a tejer las vueltas necesarias, las vueltas que uno requiera.
Mira, en este caso yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. 13 vueltas. 13 vueltas y aquí me quedaron 11 varetas y un aumento. Entonces voy a medir mi tapete, mi circunferencia, este círculo que es para mi almohada de osita. Vamos a medirlo. A ver. Mide 35 centímetros. ¿Sí? El mío tiene 35. Si ustedes desean más grande, simplemente siguen agregando aquí y ya vamos a tener el tamaño deseado. ¿Sí? El mío mide 35. Entonces yo voy a tejer dos de estas. Ya tengo uno, me voy a tejer la otra parte. Listo. Ahora vamos a continuar con las orejas. Aquí, las orejas. Las orejas las vamos a tejer de la misma forma que hemos hecho este círculo, como le hemos empezado, con 12 varetas, luego aumentos, 12 aumentos, luego un punto, un aumento. En la siguiente 2, un aumento. En la siguiente 3 y un aumento. En total vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 vueltas para las orejas. Y esto lo vamos a doblar. Bueno, siempre aquí, donde han terminado. Aquí, así. Vamos a doblar y vamos a coser esta parte de aquí. Entonces esta sería para la oreja. Vamos a hacer dos piezas también. Dos piezas, 1 y 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, las orejas. Están mis preciosas. Miren, aquí en las orejas vamos a doblar. Miren, ya terminé con las 5 vueltas. Vamos a doblar ahí en la mitad y vamos a coser todo esto con puntos bajos. Aquí. Miren, para empezar vamos a tomar, esto es hebrita delantera, vamos a tomar la hebrita trasera. Tomamos de aquí la hebrita trasera y del otro lado vamos a tomar la hebrita delantera. Así, de esta manera. Cogemos hebra y pasamos con un punto deslizado. Cojo hebra delantera y de la otra parte la hebra trasera y un punto deslizado. Hebra delantera y hebra trasera, punto deslizado. Así vamos a ir cosiendo toda esta parte de la orejita. ¿Ve? Solito ya se va a ir, nos va a ir dirigiendo nuestro tejido. ¿Ve? No aprieten mucho. Así. Con puntos deslizados, ¿sí? Nos vamos a ir todo hasta la parte final. Miren, aquí ya por la mitad, un poco más de la mitad, lo que vamos a hacer es rellenar con un poco de algodón para que la orejita quede gordita. No la rellenen mucho, tampoco es abultada, simplemente es para darle esa forma a nuestras piezas de la orejita de nuestra osita. ¿Ve? Miren cómo va quedando. Así, ligeramente nada más. Aquí ya finalizando. Tomamos estos últimos puntos y listo. Cadena y cortamos la hebra. Listo. Ahora esta hebrita vamos a camuflarlo por dentro.
así de esta manera. Listo, ya terminé esta parte de la orejita. Vamos a tejer 2 piezas. Sí, ya tengo una, vamos por la otra pieza. Listo, ahora vamos a tejer los ojos. Miren, para los ojos yo estoy usando estas hebras de 1 milímetro, la estoy usando en doble. Entonces vamos a tejer un anillo mágico y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora tejeremos 12 varetas, siempre tomando esta primera cadena, le hacemos una cadenita, tomamos segundo y tomamos el tercero, como lo hemos estado haciendo en la cabeza. Vamos a tejer 12. Así nos vamos a ir tejiendo 12 varetas. Listo, ya tengo los 12 puntos de varetas. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a tejer es una cadenita y vamos a hacer 2 varetas, perdón, 2 puntos bajos en cada punto, aumentos. Aquí en el que sigue 1, en el otro 2. Aumentos, es decir, 2 puntos bajos en un mismo huequito. ¿Sí? Nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. 2 puntos bajos. Miren, tejo 1 en este mismo huequito, otro punto bajo, hasta finalizar toda la vuelta. ¿Ok? De cómo vamos a unir estas 2 piezas que son de la cabeza. Ya, miren, vamos a, ya, aquí ya terminé esta segunda pieza. La primera la tengo aquí, pero la vamos a dar la vuelta, esto va, aquí va a ir el relleno y esta es la cara. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar? A ver, vamos a cerrar. Vamos a ubicarnos en aquí, miren, aquí hemos terminado. Vamos a buscar del otro lado donde hemos terminado. Esto se nota porque tenemos con cadenas aquí. Entonces voy a unir tejiendo. Vamos a ir, es como coser, pero con nuestro crochet, nada de agujas, es con nuestro crochet. Entonces aquí voy a agarrar la hebra de atrás y del otro lado la hebra de adelante y voy a pasar con un punto deslizado. Así, los puntos nos van a cuadrar, tiene que ser exacto. Así vamos a ir tejiendo, como hemos cerrado las orejitas, de la misma manera aquí en la cabecita. Hebra delantera y del otro lado hebra de atrás. No, perdón, primero es hebra de atrás, miren, esta hebra de atrás, y de la otra pieza la hebra delantera, así. ¿Se entiende, verdad? Entonces así vamos a ir tejiendo, ya cerrando completamente. Miren cómo nos va a quedar. Entonces vamos a terminar toda esta vuelta y vamos a dejar aquí un espacio para poder rellenar, ¿sí? Nos vemos ahí. Listo, miren, ya casi estoy por terminar. Dejé esta abertura y miren este
coseta cosida, pero con nuestra aguja crochet. Listo, así. Ahora vamos a rellenar con algodón. Ahora, algo que les quiero decir, ustedes pueden agregar aquí, antes de echar el algodón, antes de proceder a coser, pueden poner una tela y cubrir todo, ¿sí? Y cubrir todo, una telita, aunque ahí tampoco no se nota porque no tiene muchas aberturas. Entonces vamos a proceder a echar la cantidad necesaria para esta almohadita o este cojincito de osita, la que ustedes desean, la cantidad. Bueno, este es el grosor que yo necesito. ¿Ve? Está más o menos esponjosa. Listo. Ahora sí vamos a proceder a terminar de cerrar esta pequeña abertura. Listo. Ya tengo completamente cerrada nuestra almohada, la cabeza de nuestra osita. Ahora vamos a poner la naricita blanca. A ver. Vamos a ubicar, miren, aquí tenemos las 3 cadenas que siempre hemos alzado, 3 cadenas, miren, ahí, en esa parte vamos a ubicar la nariz blanca, vamos a tapar esta abertura, no abertura, que digo, estos que se ven como marcas, vamos a tapar entonces, más o menos ahí, así ven, aquí tengo el primer círculo, casi yendo para el segundo. Miren, tapando el primero y dejando una aberturita para el segundo. Ahí vamos a coser esto. Luego viene la nariz pequeña. Luego vienen los ojos. Así. Sí, entonces aquí vamos a coser dejando dos filas. Entonces lo que vamos a hacer es pasar un poco de la cabeza y la naricita, así, un poco de la cabeza, a ver, quiero que se vea un poco de la cabeza y un punto de la nariz. Cabeza y la nariz, así. Lentamente vamos a ir cosiendo. Listo, hasta finalizar toda esta vuelta, ¿sí? Nos vemos ahí cuando ya terminemos toda la vuelta. Bueno, seguimos cosiendo. Miren, ustedes tomen una parte de la cabeza y una parte de la nariz. Y simplemente van a jalar. No aprieten mucho, ¿ven? Así se va a ir formando, cerrando la abertura. Listo, cuando ya estemos un poco, a ver, aquí falta un poquito para cerrar, vamos a rellenar. Aquí echamos un poco de relleno para que se vea levantadita la naricita. Listo, ahora sí, a cerrar completamente. Listo, miren, ya terminé en esta parte. Ahora nos vamos con la nariz pequeña que vamos a coser aquí. Siempre dejen hebra larga para poder coser. Aquí vamos a dejar 1, 2, 3, 4 la altura del color blanco. Ahí en esa altura vamos a coser
aquí dejamos uno. Y de la misma manera vamos a coser un punto de la nariz grande y otro punto de la nariz pequeña. Así nos vamos a ir cosiendo hasta finalizar toda esta vuelta. Listo, ya terminé de coser. Miren, aquí también he rellenado, he echado algodón y van a ver ustedes que la naricita es levantadita. Miren su perfil, ¿ves? Ven, es levantadita, muy bien. Ya está quedando nuestra almohada de osita. Ahora vamos a agregar los ojos. Ya, listo, vamos con los ojos ahora. Los ojos no lo vamos a pegar, no lo vamos a coser pegado a la nariz. Vamos a dejar un poquito de espacio, como la medida de un dedo, así, ahí. Y el otro también. Así, tienen que fijarse cómo van estos reflejos del ojo, el color blanquito, ¿ve? Sí, así. Entonces vamos a coserlo. Miren, ya tengo los ojos cosidos respectivamente. Y ahora vamos a coser las orejas. Miren, aquí las orejitas. Miren este acabado que tiene aquí adelante y el acabado que tiene atrás. Lo que vamos a hacer es que esta parte de acá quede adelante, así, igual, de esta manera, esta parte, miren, no las que quedan como cadenas, sino la otra como arrocito. Ya, entonces vamos a coserlo aquí en esta parte. Entonces vamos a colocar aquí más o menos a la altura de del ojito, ahí, a esa altura. Damos una puntada aquí en la cabeza y una puntada en la oreja, una puntada en la cabeza, tomamos todo y una puntada en la cabeza, en la oreja, perdón, así, una puntada en la orejita y una puntadita en la cabecita, así. Así vamos a ir cosiendo, 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 cosiendo hasta finalizar. Listo, mis hermosas, ya está terminada nuestra almohada, nuestra osita. ¿Ven? Las dos orejas cosidas respectivamente, los ojos. Ahora vamos a bordar las cejas. Aquí vamos a bordar, les voy a enseñar cómo hacerlas. Ya, vamos a hacer un nudito aquí en el hilo que hemos enhebrado por doble. Listo. Ahora vamos a entrar por aquí más o menos y vamos a empezar acá, más o menos a esta altura. Esto de aquí simplemente lo perdemos ahí adentro, ¿ve? Ya. Ahora vamos a bordar de la siguiente manera, como si estuviéramos, bueno, yo no sé si habrán bordado antes, a ver, de esta manera, miren, tomo un poquito de la cabeza y me voy por el centro, miren, está en el centro, así, doblo esto de aquí y por el centro. A ver, vamos a enfocar por el centro y tomo un poquito de la cabeza. Y vamos a ir bordando. Miren, me paso por el medio y tomo un poquito de la cabeza.
y apretamos. Así vamos a hacer arqueadito. Listo, trabajo terminado. Así estaría quedando nuestra osita en almohada, ya con las cejas. ¿Ve? Qué precioso. Bueno, espero que ustedes también lo realicen, lo puedan tejer. Aquí les dejo el paso a paso de esta hermosa almohadita en osita. Ustedes lo pueden hacer en color marrón, sería un señor oso. Y quedaría perfecto, estupendo. Bueno, Dios te bendiga, un abrazo y que puedas tejerlo. Coméntame, comparte lo que yo les enseño, el proyecto que yo realizo. Y bueno, espero tu comentario, qué tal, cómo me fue en este video. Nada más que decirles, las aprecio mucho a todas. Un abrazo, hasta el próximo tutorial.